con aceite, como esa palabra que viene, que rebose en nuestro corazón, Señor. Llenanos, Señor, de ti, una vez más. Gracias, Jesús, gracias, Señor, porque tu obra empezó un día en nosotros con la salvación de nuestras vidas, nuestra alma, pero seguimos creciendo hasta llegar a la imagen de Cristo. Por eso, Señor, recibimos esta palabra que nos transforma, nos cambia, nos levanta en todo sentido, Señor, y seguimos adelante para seguir haciendo y cumpliendo el propósito que vos tenés en nuestra vida. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, que ellos reciban y que encuentren, Señor, corazones dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, a tomarla, a retenerla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Amén y amén. Muy buenas noches. Bueno, ¿fueron a votar? Fueron a votar. Genial. Antes de arrancar con el mensajito que tengo para esta tarde noche, solamente quiero decirles, a raíz de lo que siempre anda circulando por las redes sociales, vieron que las redes sociales son bastante, ¿no?, confusas, y uno solamente se pone a mirar y en realidad termina más aturdido de lo que entró en su sesión. Lo que yo quería decirles es que nadie, ningún cristiano evangélico, ningún cristiano católico, ni ningún cristiano de ninguna denominación tiene derecho a decirte a vos a quién votar y a quién no votar. Sos libre, totalmente libre. Votá a quien, o bueno, ya votaste, ¿no? Pero la próxima vez votá a quien sea. No importa si es un cantante el que lo dice, si es un pastor, no importa. Vos sos totalmente libre. Lo que sí te pido es que uses esto, ¿sí? Ahí ya no tenés excusa. Todos, Dios nos dio a todos algo acá dentro de la cabeza que se llama cerebro, ojos, oídos para analizar, para pensar, para examinar todo y retener lo bueno. Así que acordate de tu libertad en Cristo, ¿sí? Bien, vamos a la palabra. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19. Y después vamos a saltar al siguiente capítulo, al 21, a partir del versículo número 1. San Juan 20, versículo 19. ¿Lo tienen todos? Genial. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieran, les son retenidos. ¡Wow! Tremendo poder, tremenda autoridad, ¿no? Tremenda responsabilidad les dio a los discípulos. Los invito a pasar al capítulo 21 a partir del primer versículo. Dice, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Y prestemos mucha atención a esta historia porque es fascinante. Después de esto,
Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también con vos. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pudieron pescar nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, fíjense Jesús, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar peces. Entonces echaron las redes y ya no la podían sacar del agua por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿parece que Jesús amaba más a uno que a otro? Me parece que no, vamos a verlo más adelante. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, se puso la ropa, porque se la había sacado, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, porque no estaban de la tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, fíjense qué cosa más extraña, vieron brasas puestas y un pez encima de las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153 peces. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo perfectamente que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué pasajito, ¿no? Qué pasaje fascinante, es un pasaje tremendo. Vamos de a poquito. Yo quiero contarles algunos detalles de esta historia. Yo quiero que puntualicemos en ciertas partes que no tienen desperdicio. Primero, lo que yo quiero decirte es que estuvimos leyendo un pasaje en el cual se encuentran discípulos, se encuentran seguidores de Jesús que no son superhombres, que no son superhéroes, que no son ni Robocop, ni Superman, ni Flash, ni el Chapulín Colorado. A mí me encanta, yo soy fanático del Chavo y del Chapulín Colorado. No eran superhombres. Si ustedes ven, al principio dice que ellos estaban llenos de miedo, que ellos estaban con las puertas cerradas, que ellos estaban juntos, pero encerrados para que los judíos no los aleccionen, ¿sí o no? Y después estaban yendo a pescar, estaban en la playa, pero toda esta situación estaba aconteciendo luego de que Jesús resucitó. En la Biblia dice que Jesús, una vez que resucitó, durante 40 días en diferentes oportunidades, se les apareció a sus discípulos, se les apareció a sus seguidores para enseñarles cosas referidas al reino, para enseñarles un montón, para darles un montón de herramientas que les iban a servir para lo que después sería la iglesia, para que después nos sirva a nosotros mismos 2000 años después, ¿sí? Entonces Jesús a ellos se les manifestó durante esos 40 días.
Pero ¿por qué digo yo que no eran superhombres? ¿Por qué digo que no eran de hierro, que no eran genios, que no eran perfectos? Imagínense, pónganse un poquito en los zapatos de estos discípulos, siguiendo a Jesús durante 3 años para todos lados, Él diciéndoles cada tanto, miren que es necesario que yo padezca, miren que yo después voy a resucitar, ustedes no tengan miedo, ustedes no teman, yo les voy enseñando. Una cosa es lo que vos escuchás y otra cosa es que tu maestro se te muera. Nosotros ahora lo hacemos muy fácil, está bien. Venimos un domingo, venimos al culto, cantamos 3, 4 canciones, escuchamos una linda palabra y nos vamos a nuestras casas. Qué lindo Jesús, te amo Jesús, te adoro Jesús, qué lindo que tocó el violín María, qué lindo que tocó la batería Fabi, hermoso. Jesús, qué lindo, sos Dios, te amo. Es bastante fácil declararlo. Ahora, los discípulos, que al principio eran 12, algunos no sabían ni leer. Pasaba Jesús por la calle y le decía, seguime. Y lo seguían, ¿no? Y de repente empezaron a ser cada vez más seguidores y más discípulos. Y uno pensaría que cuando seguís a un líder de esas características, bueno, de ahí te vas, pero para la gloria, te vas para arriba. Estás encolumnado dentro de un prócer, ¿no? De ninguna manera. Su líder, lejos de presentarse como un león, se les presentó como un cordero. Se les presentó como un siervo. Se les presentó humilde, manso. ¿Sí? Es tremendo pensar esto. Y su maestro, su líder, se les murió. El pueblo judío, que en un momento avivaba a Jesús y lo vivaba y arengaba para que él, ¿no?, sea el rey y tome su trono, en los siguientes días pidió que lo crucificaran. Y esos judíos, imagínense el odio, la bronca, el resentimiento que tenían contra esos discípulos, ¿no? Pedro, antes que Jesús vaya a la cruz, le cortó la oreja a un soldado. Y así millones de cosas. Cuando Pedro estaba a punto de negarlo, hasta maldecía cuando le preguntaban si él era seguidor de Jesús. Imagínense si no estarían encerrados con dudas, ¿no? ¿Será que va a resucitar? ¿Será que es real todo esto? ¿Será que tenía sentido? ¿Tuvo sentido todo esto? En ese contexto estaban ellos y tenían dudas. Si analizamos el capítulo 21 que estuvimos leyendo, dice que estaba, por ejemplo, Simón Pedro, que es el que acabamos de nombrar. Simón Pedro, que lo negó 3 veces. Simón Pedro, que era aguerrido, que a veces era valiente, decidido, ¿no? Quizás era como alguno de nosotros. Acá hay un montón de Pedros. Para bien y para mal hay un montón de Pedros acá. ¿Sí o no? También estaba Tomás. Si ustedes leen el pasaje anterior al tema de la playa y de la pesca, se encuentra la historia de Tomás. Tomás es conocido al principio por su incredulidad. Tomás es conocido por sus dudas. Después cuando Jesús le dijo, mirá, vení, tocá, soy yo. Dijo, ay, sí. Dice, creíste porque me aparecí, porque me tocaste, pero qué bueno hubiera sido que me creas sin ver todas estas cosas. Y ese también era un discípulo. Estaba Natanael también en esa playa. Si ustedes leen los primeros capítulos de Juan, Jesús llama a Felipe y le dice, seguime. Y Felipe, re contento, va y llama a su amigo Natanael. Mirá, acá está, este es el enviado, este es el Mesías, este es el que nos va a salvar. Este es el tipo del cual hablan en todo el Antiguo Testamento. Y el tipo dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso dice Natanael. Después hace un montón de declaraciones buenísimas acerca de Jesús. Jesús también le dice cosas hermosas y le profetiza cosas a Natanael.
Ellos, más 2 discípulos más, estaban en ese momento en la playa, a punto de pescar. Estaba el discípulo amado. Para el que no sabe quién es el discípulo amado, en primer lugar, el discípulo amado son todos. Pero el discípulo amado al cual se refiere en ese pasaje es el mismísimo Juan, el que escribe ese evangelio. O era muy pagado de sí mismo, o muy fanfarrón, o se pasaba de humilde. No quiso poner Juan, pero quiso que en la historia quede registrado el discípulo a quien Jesús amaba. No sé, era o bastante vanidoso o que él quiso que en la historia aparezca como el más amado. Sí, seguramente era el más amado, y Pedro también era el más amado, y Natanael, y vos y yo. Somos todos los discípulos más amados de Jesús. Pero bueno, él se sentía así de especial y es lindo poder saberlo. Todos ellos eran parte de los seguidores de Jesús, con dudas como las puedes tener vos hoy, con incertidumbres como las que quizás estás pasando, con miedos, con broncas, o estamos todos 10 puntos siempre. Yo creo que no, por lo menos yo no. Esto es una primera parte. Otra parte, cuando uno piensa en Dios, cuando uno piensa en Jesús, ¿no? ¿Alguna vez imaginaron que Jesús podía ser tan pero tan tierno? Fíjense cómo llama a semejantes pescadores rudos, sucios, malolientes de hace 2000 años. Hijitos, hijitos. A ver, vamos a posicionarnos un poquito nada más. Te invito a que cuando salgas de acá, te tomes un colectivo y te vayas al puerto. O mañana a la madrugada, cuando están los trabajadores portuarios, y le digas, hola, hijitos. Yo no sé cómo te va a ir. Pedí oración, pedí refuerzo de seguridad, pedí algo porque te van a fajar. Imagínate, va acá Pablo López, hijito. ¿Qué hijito? Yo por lo menos me llevo a Pablo Salinas de guardaespaldas para decirle hijito a un trabajador portuario. ¿No? Imagínate que, no sé, vos sos pastor, sos líder de jóvenes, pasás por un boliche, te encontrás con un patobica, hijito. ¿Qué hijito, amigo? Hijito. Dios es súper tierno con sus discípulos, es súper tierno con sus seguidores. ¿Te lo imaginaste alguna vez así, a tu Dios? ¿Así de tierno? Eso no lo estoy inventando yo, la palabra hijitos, está registrada así en la Biblia. Por algo Juan puso hijitos, no puso, oigan súbditos, aquí le habla su Dios, ¿no? Como a veces en las películas. No, hijitos. Y en el capítulo 20, apenas Él se manifiesta a ellos, les dice, paz a ustedes. No les dice, manga de discípulos miedosos que dudan, ahora van a recibir el castigo de Dios, ahora voy a mandar un terremoto. En Facebook también aparecen ese tipo de cosas ahora, ¿eh? En Chile creo que alguien estornuda y hay un terremoto, ¿sí o no? Ahora, es mensaje de Dios para Chile, mensaje de Dios para Chile, se cae todo, se termina todo. ¿What? De ninguna manera, de ninguna manera. Eso pudo haber sido en otra etapa. Estamos en otra época. Jesús ya murió y resucitó y te dio libertad en todo aspecto. ¿Sí? Viene Jesús en medio de ese temblor interno que tenían los discípulos y le dice, paz, paz, paz. La Biblia dice que Dios te da una paz que el mundo no te puede dar. Una paz indescriptible. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que por más que vos estés pasando la tormenta más fea de tu vida, vos estás parado sobre la roca. Eso es paz. Paz que Él te tiene en el hueco de su mano. Él te abriga con sus alas de amor. Y ahí es donde viene tu paz.
el tercer punto que yo quiero hablarte es que ¿no les pareció raro en el pasaje que estuvimos leyendo que Jesús como que se haya manifestado, como que Jesús haya aparecido, ¿no? Ellos estaban encerrados y Jesús, pum, se desaparecía. Estaban en la playa y Jesús los llamaba, como que aparecía. Pero en cada uno de esos pasajes, en cada uno de esos versículos y en otros que vos podés leer en Juan y en todos los evangelios, los discípulos al principio no lo reconocían. No sabían que era Jesús. Andás a ver en la forma que se les presentó. Capaz que tenía otra fisonomía. Vaya a saber uno. Pero la cosa es que ellos al principio no lo reconocían. Él les hablaba, les preguntaba cosas, ¿no? Como esos, como en el camino de Maús, ¿no? Que estaban esas dos personas hablando y hablaban acerca de ese tal Jesús y todas las cosas que había pasado con Jesús. Y Jesús en medio de ellos que se les apareció también y se puso él mismo a charlar de ese tal Jesús y les contó que ese tal Jesús era realmente el Mesías y que era necesario y les retrató todos los pasajes del Antiguo Testamento del cual se hablaba de él. Y de repente cuando a esas personas se les abrieron los ojos, él, Mandrake el mago, y desapareció. Y esas personas dijeron, cuando él hablaba, ¿no ardían nuestros corazones? ¿No ardían nuestros corazones? A estos discípulos les pasó algo parecido. Jesús, muy, pero muy fiel a su estilo, no apareció diciendo, oh, llegó el ungido de las naciones, llegó acá el Dios a quien deben respetar y temer. Fiel a su estilo, como en todos los evangelios, llegó con un milagro. Llegó con una solución al problema que aquejaba a estos pobres discípulos. Y de esa manera es que se dieron cuenta que era su maestro. Cuando Juan, pero no el Juan del Evangelio, ¿no? Sino cuando Juan el Bautista estaba preso, Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿sos vos el Mesías o tenemos que seguir esperando? Y Jesús no dijo, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Empezó a retratar. Díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los leprosos son sanados. Milagros, soluciones, hechos concretos que le traen libertad a la gente. Y de esa manera los discípulos reconocieron que Jesús era Jesús y no era cualquier otro que andaba diciéndole cosas raras a estos muchachos. Él los sorprendió con un milagro, Él los sorprendió con una solución, Él los sorprendió trayéndoles libertad. Ellos eran pescadores, ellos trabajaban de pescadores, toda la noche pescando. Si alguien que trabaja con barcos de la pesca no recoge nada del mar durante toda una noche, ¿qué vende al otro día? Él lo único que hizo, Jesús, fue traerles libertad, fue traerles una solución. Hay algo muy interesante en estos pasajes que leímos. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos y cuando Él sopla y le da el Espíritu Santo a ellos, Él les dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío ¿a quién? A ustedes. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que Jesús te manda a vos como cordero en medio de lobos. ¿Sí o no? ¿Lo leyeron alguna vez? Hay otro pasaje que dice que ustedes, o yo, o nosotros, vamos a hacer cosas más grandes que las que Jesús hizo. ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, nosotros, al igual que Jesús, al igual que tu maestro,
¿Somos portadores de milagros? ¿Somos mensajeros de esa libertad? Si vos lees Isaías, retrata tan bien a Jesús, tan bien a Jesús. Lees Isaías, escrito cientos de años antes que Jesús venga a la tierra, y lo retrata tan, pero tan bien. Y en una parte dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, ¿para qué? ¿Para cantar lindo en una reunión? No. Me ha ungido para traer buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos, para pregonar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor no son meras palabras, no es poesía. Vos sos el encargado de pregonar a los gritos, de vociferar las buenas noticias de Jesús para el mundo entero. Vos, no el pastor, vos y no los líderes, vos que estás sentado en ese banco, vos en tu casa, vos con tus vecinos, vos donde estudiás, donde trabajás, vos en el colectivo, en el tren, en el auto, en el subte. Vos, fuera de estas cuatro paredes, sos el encargado de pregonar a los gritos las buenas noticias, el año favorable, el año agradable de Dios. Dios te está diciendo a vos que vayas y le digas a la gente, este es el año agradable, este es el año en que yo me digno hacer un montón de cosas con la gente. Andá y anuncialo por todos lados. A veces estamos un poco pasivos con respecto a eso. Si Él trajo esa solución a esos discípulos y Él te envió a vos, ¿de qué manera vas a ser portador de milagros en esta época? ¿De qué manera vas a hacer milagros a través de Él con la gente que te rodea? ¿De qué manera vas a dejar que Jesús brille en vos en medio de tu contexto? ¿De qué manera? Pensalo, que después retomamos esa parte. Y ahora quiero hablarte de un punto muy particular. Saben que ayer la juventud se dividió en dos partes. Los jóvenes de Calzada salieron a comer de lo lindo, se juntaron, charlaron, la pasaron súper bien. Los jóvenes de Adrogué también, de una manera también diferente. Íbamos a ir a la Plaza Brown, casi se larga a llover, el viento, el frío, terminamos yendo al Boulevard, tomamos unos mates en el Boulevard hasta que vino la guardia y casi nos echan. No lo lograron igual, no importa. De repente quisimos ir al patio a tener una palabra, a juntarnos como iglesia, pero nosotros somos un poco friolentos, así que la iglesia se trasladó de vuelta al templo y tuvimos un devocional acá dentro del templo. Después nos fuimos a la casa de Sofi Contreras y de Mica Contreras y nos comimos tremendas pizzas hasta explotar. Todo eso hicimos ayer, pero hasta explotar. ¿Saben qué? En Calzada abrió un local que se llama Fábrica de Pizzas, que sale 20 pesos la grande de mozzarella. Imagínense la cantidad de pizzas que compramos. No se dan una idea. Encima seguían cayendo gente a la casa de Sofi y Mica. Se hizo la multiplicación de las pizzas y el fainá de una manera milagrosa. Ya aproximadamente hace un mes hicimos una picada que había, no sé, media longaniza, una feta de salame, un queso, un pan duro. Empezó a caer gente y se transformó en la picada de los 5.000. ¿Sí o no? No me dejan mentir allá el comando internacional que está por la punta. Se comieron flor de picada. De hecho, todavía tienen guardado en la heladera del IBRP picada de ese sábado. ¿Sí o no? ¿Viste? Me he agarrado. No, mentira. Eso hicimos ayer. Jesús, muy original, el muchacho, cuando llama a los discípulos y los discípulos lo reconocen, que le dice, es el Señor, es Jesús. Pedro, que le encanta tirarse al agua, ¿no?
Lo ve a Jesús caminando sobre el agua, se tiró. Lo ve en la playa, se tira. El tipo se tira, le corta la oreja a un tipo. Es ahí, palo y palo, vamos. Jesús, ¿qué dice? Arrodíllense, vine yo, el resucitado. No. No solo que les hizo un milagro, la multiplicación de los peces, sino que los recibió con un asado. Con un asado los recibió. Está bien, está muy poético. Puso brasas, un pescado, el pan. Brasas. Compró la verdulería carbón. En la playita hizo ahí un agujerito. Carboncito. Fueguito. Una copa de vino, el chimichurri. Pescado y pan. Eso hizo tu Dios. ¿Sí o no? Ay, ¿cómo va a hablar de sí, de Jesús? Oh. Y arranca el pasaje ese. Como si no existiera. Se hizo un asado. Un asado. Después dice que hubo 153 peces. No creo que hayan comido 153 peces. Nosotros sí comimos 153 pizzas ayer. ¿Viste? Se ríen todos porque están así todavía. Pero se hizo un asado. A ver, en Argentina un asado. ¿Qué representa un asado? ¿No representa amistad? ¿No representa fraternidad? ¿Comunión? ¿Diversión? Vamos a comer un asado. Festejo. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando el hijo pródigo volvió? Vamos a matar lechón, vamos a comer. ¿No? Eso hizo. Hoy, Señor, te doy gracias porque papá. Vamos a hacer un asado. Sacá matá la vaca más gorda. Trae el mejor vino. Vamos a festejar. Vamos a hacer fiesta. Jesús hizo algo parecido, pero con pescados. Era medio casi vegetariano. Era más naturista, ¿no? Bueno, te espero con un pescadito que tiene omega 3, 6, 9. ¿No? Te baja el colesterol malo. Bien, Jesús. O sea, se fijó en todo. Mató el pescado más gordo, no el becerro más gordo, pero bueno. Y los esperó con un asado. ¿Qué les quiero decir con esto? Jesús a sus discípulos no los dejó solos y no los deja solos. Jesús les dijo a ellos, y a vos te dice, que va a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Jesús te dice que en el mundo vas a tener aflicción, pero ¿qué pasa? Exactamente. Que confíes porque Él venció el mundo. Eso te dice Jesús. Eso te dice Jesús. Él te dice que en Él vas a tener paz. Y fiel a su palabra, aún después de su sacrificio y su resurrección, no los dejó solos. Se les apareció un montón de veces, porque quizás seguían teniendo dudas, porque quizás seguían sin entender nada. Y les volvió a explicar sobre el reino, les volvió a explicar sobre las cosas que durante 3 años les fue explicando día tras día tras día, les siguió explicando. Porque después ellos iban a ser los apóstoles, iban a ser los capos de la iglesia. ¿Sí o no? Si ellos no sabían la misión, estamos todos muertos. Jesús no te deja solo. Y Jesús, en medio de tu incertidumbre, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, de tu opresión, te invita a comerte ese asado. Te invita a decir, paremos un poquito, vení, vamos a juntarnos. Y en esa juntada de ese pasaje podemos ver lo más maravilloso de la iglesia. A veces con los jóvenes los sábados nos juntamos en círculo. Y si es posible nos juntamos sin instrumentos. Y si es posible sin micrófono. Y si es posible sin nada. Solamente escuchándonos respirar mutuamente. Porque es más parecido a Jesús. Es más parecido a su ejemplo de comunión, de fraternidad, de amor, de solidaridad, de festejo. En ese Jesús creo. En ese Jesús te invito a creer. Por último, y haciendo como una síntesis de todo esto,
creo que esto nos enseña, estas palabras nos enseñan a que debemos confiar más y más en Jesús. ¿Qué decisiones estás tomando sin consultarlo a Él? ¿Le estás pidiendo sabiduría? ¿Le estás pidiendo discernimiento? ¿Sabes bien hacia dónde ir y hacia dónde no ir? ¿Te movés así a tontas y a locas? ¿Te movés solamente por lo que el corazón dicta, por lo que la cabeza dicta? ¿O sos tan espiritual y te vas tan arriba que te olvidaste del resto y de la tierra? ¿Para dónde estás? ¿Para dónde están rumbeando tus banderas? ¿Para dónde? Es para pensar. En un mundo donde la opresión está a la orden del día, en un mundo donde pareciera que no te quieren dejar ser feliz, es cuando más vos tenés que conectarte a Jesús. Es cuando vos más tenés que decirle: Jesús, acá estoy. ¿Qué querés de mí? ¿Hacia dónde querés que vaya? ¿Qué querés que haga? Y confiar, porque Él venció. Saber que Él te tiene en sus brazos de amor. Saber que Él te agarra, que Él va delante tuyo como poderoso gigante. ¿Sí o no? No puede pasar un día sin que vos te relaciones con Dios. Y con eso yo no me estoy refiriendo a que te pongas un cronómetro y cuentes cuántos segundos le hablas a Dios. Como si a Dios le importara eso. Relacionate con tu maestro. Comete un asado espiritual con tu maestro. Pasa un tiempo de comunión con Dios. No un momento de religiosidad, un momento de obligación, de imposición. Un momento de comunión, de oración, de vida. Y de ahí van a salir las mejores cosas para que tu vida cambie y cambie la del resto. ¿Se entendió? Vamos a orar. Jesús, gracias por estar juntos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, háblanos, marca a fuego en nuestro interior, en nuestro espíritu, lo que haya sido tuyo. Señor, guíanos. Jesús, hoy nos tomamos fuerte de tu mano, con dudas, con incertidumbres, pero abrazándote a vos. Siempre como viendo al invisible. Siempre, Dios, siempre, siempre, siempre. Dios, siempre te vamos a amar. Necesitamos tu sostén. Necesitamos que nos guíes. Necesitamos alcanzar sabiduría. Necesitamos alcanzar discernimiento. Paz en la tormenta. Fe. Queremos, Señor, que hagas milagros en nuestra vida, pero queremos ser portadores de milagros. Queremos, Señor, esparcir tus buenas nuevas, tu año agradable a la gente, Dios. Queremos, Señor, que las cadenas del cautivo sean rotas, Dios. Fuera de las palabras, fuera de la retórica de la poesía, Dios. En los hechos concretos. Señor, la gente sufre y vos pensaste en nosotros para que tu libertad se derrame como un río, Dios. Por favor, Jesús, enséñanos y ayúdanos, porque si cambia nuestro entendimiento, cambia nuestra vida. Si cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir. Si cambia la cabeza, cambia todo. Por favor, Dios, te pido que hagas lo que nosotros no podemos. Que te metas hasta lo profundo de nuestro interior, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, de todo, Dios. Y que podamos ir de victoria en victoria, que podamos avanzar, que podamos crecer en vos hasta que el día sea perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.